¿Qué pasa, chavales? Muy buenas, bienvenidos a la previa del Clásico aquí en Madridismo al Día TV. Bienvenidos a todos al directo para vivir lo que son los prolegómenos del Clásico Barça-Real Madrid, Real Madrid-Barça, desde el Santiago Bernabéu. Ir entrando todos al Salón de Madridismo al Día, que tenemos mucho que comentar, mucho que vivir en unas horas que van a ser apasionantes. Y es que también en el canal os voy a detallar cositas. Vamos a estar ahora, evidentemente, de previa, por supuesto. Claro que sí, pero vamos a tener, como no, directo para los miembros del canal Gold y Silver, que vivirán, en este caso con nosotros en el canal, el directo del partido, para todos aquellos que sean miembros Gold y Silver, y habrá post partido, pase lo que pase, habrá post partido del Clásico, sobre las 11:30, más o menos aproximadamente, pichi picha, ahí estaremos. Bueno, cerca de estar efectivamente, como bien dice David Fernández Vigo, el 11. Buenas Deadpool, buenas Ferrubio, todos los que vais entrando, mi padre también. Si ganamos hoy tendremos prácticamente todas las opciones de ser campeones de liga. Bueno, papá, te diría que si ganamos hoy somos campeones virtualmente de esta liga. Es decir, está clarinete el asunto. Partido muy importante en ese sentido, obviamente más importante para el Barça, pero es un clásico, hay que ganar y hay que cerrar esta liga. Aparte de que, ahora lo hablaremos, este partido tiene distintas connotaciones en lo argumental, en lo que tienen que ver con algunos relatos que se están moviendo por allí. ¿Qué pasa, J. Martins? ¿Cómo vas? Cuando digo por allí, bueno, gente que está enviando ese discurso de si el Barça gana, digamos que, oye, ya como que el relato cambia, la situación cambia y la sinergia también. Aunque, antes de ir con todo eso, ya tenemos el 11 del Barça. Si no me equivoco, vamos a ir con ese 11 del FC Barcelona, donde juega Ousmane Dembélé. Nos está diciendo Ana Paula, si no me equivoco, que juega Ousmane Dembélé. Yo no tengo el 11 del Barça, así que si me dejáis un enlace, estupendo. Voy a mirar. Bueno, y 11 del Real Madrid también. Tenemos 11 del Barça y 11 del Real Madrid. Ojo, ojito al 11 que se viene. Uf. 11 del Real Madrid. Voy a ir primero con el 11 del Real Madrid, porque hay una sorpresa, pero para mí buena. Courtois en portería, Carvajal, Militao, Álava, Nacho, centro del campo Casemiro, Kroos, Modric y Valverde, Vini Junior y Rodrigo arriba. Carlo Ancelotti cambia de sistema. Carlo Ancelotti va a jugar un 4-4-2 y es lo que yo le pedía. Sin Karim Benzema, lo que yo le pedía era ese 11. Tampoco está Mendy. Me gustaría ver a Álava en el lateral izquierdo, creo que va a ser Nacho, pero bueno, ese 11 me gusta bastante. Bastante. Luego, como siempre os digo, chicos, pasará lo que tenga que pasar, pero a priori me parece un 11 realmente interesante, con calidad, con más piernas con Valverde y velocidad junto a Rodrigo y Vinicius para pillar los espacios del Barça. Así que en ese aspecto Ancelotti bastante bien, bastante buen 11. Ahora Madrid, Álvaro, ¿qué tal, tío? J. Martins, anímate. No sé qué te pasa, tío, pero mucho ánimo. Ya te estás animando un poco. Bien. Bien, es lo que quiero, que todos los que vayáis entrando en el stream os vayáis animando, porque la verdad, el 11, por lo menos, es un soplo de aire fresco con respecto a que todos los informes previos al partido apuntaban a Mariano de titular. Del Barça no tengo el 11. No lo veo. No sé dónde lo veis vosotros. Tía, el as pone lo que le dé la gana, pero no es 11 oficial, ¿vale? Cuando tengamos el 11 oficial, lo decimos. Yo no tengo 11 del Barça. Así que, cuando tengamos el 11, lo damos. Buenas tardes, José Jairo, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Vamos ahí esos likes, ese apoyo al directo de hoy, que es un directo muy importante. ¿Prefería a Lucas Vázquez antes que Carvajal? Bueno, ya Álvaro, pero ya aquí en esta situación yo creo que el esqueleto y la estructura es interesante. Bueno, hablando de esqueleto, prodigio, esqueleto, Busquets, Dani, Abuelo, Dani Alves, Piqué, Jordi. Vamos a ver si efectivamente transmitimos esa debilidad del Barça en defensa y les podemos hacer pupita. Lo del básquet, olvídate del básquet hoy, que yo entiendo que estemos cabreados. Hoy es día de clásico y Ancelotti creo que sacó un 11 bastante potente, entendiendo por potente que no está Benzema, que es tu goleador y jugador más importante, y entendiendo que, como habíamos informado aquí, Mariano era la opción más probable. Pero me da a mí que alguien le ha dicho algo a Carlo Ancelotti y con buen sentido. Sí, y ya ha dicho el 11, Axel Games. Acabo de decir el 11 hace unos minutos, a lo mejor es que acabas de entrar.
El 11 ya lo acabamos de comentar. Courtois, Carvajal, Militao, David Alaba, Nacho Fernández, centro del campo para Carlos Enrique, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Fede Valverde, Rodrigo y Vini arriba. 4-4-2, una especie de rombo, creo yo, más o menos, con Valverde con mucha libertad de movimiento. Nos ha sorprendido a todos realmente, pero nos ha sorprendido esta vez para bien. Ahora queda que los jugadores consuman y puedan ganar, que consuman en forma de victoria, que hagan las cosas bien con un 11 que tiene buena pinta. Como digo, luego en el partido pueden pasar mil movidas, mil historias, pueden pasar muchas cosas, pero esta tiene que ser la idea. Hola Hossein Boumidi, ¿qué tal? Quique, lo que hablamos el otro día, exacto, tío. Ahí está el 11 que muchos queríamos. En el directo con Miguel Ángel lo hablamos, de hecho no sé si Miguel Ángel me ha escrito, pero la verdad estará contento. Ya os digo, con respecto a lo que esperábamos. Chicos, avisadme cuando esté el 11 del Barça. Yo creo que Dembélé va a jugar, y a partir de ahí ya veremos lo demás, 4-3-3. Aunque no descarto a Gavi, ¿dejará a Modric con más libertad arriba? Puede ser que sea Modric el que ejerza un poco de hombre más libre, Valverde un poquito a la derecha, puede ser, Bueno. Eduardo Camavinga no juega, a mí me gustaría verle de titular, pero Valverde de titular hoy creo que puede tener un impacto importante junto a Casemiro a nivel físico y junto a Modric y Kroos en ese centro del campo. Creo que es una buena noticia, así que veremos qué es lo que pasa. Bueno, ya se está viviendo muchísimo el ambiente. Recordar que vamos a estar dentro de lo que es el Santiago Bernabéu por parte de Ana Paula. Va a estar allí viviendo el partido, así que os traeremos cositas ricas del partido. Esperemos que en forma de victoria. Haremos mañana un vlog, un vídeo, llamémosle X, de lo que es el partido. Bale no está en el banquillo, ojo. Ah, Bale no está en el banquillo. Bueno, Bale no está ni convocado. Que no me había fijado. Estaba, pero no en el banquillo. ¿Eh? Que convocado estaba, pero ahora... Ahora no está ni en el banquillo. Bueno, Bale no está ni en el banquillo. Bueno, la situación con Bale, no sé si ha pasado algo. Bale se cae de la convocatoria y me sorprende. No sé qué pasa, pero está claro que con Bale ni está ni se le espera. O sea que ya está. No. Ahí en ese sentido, chavales, es lo que hay. Miguel Huerta, hola Quique, saludos a ti y a Anita. Ya llegué. Bueno, aquí estás, Miguel, bienvenido al directo, Venga, esos likes al directo, que de esa manera, chicos, apoyáis el contenido y ya sabéis que para los directos es muy importante. La defensa del Barça va a hacer aguas por todos lados, hay que presionar arriba. Sería realmente interesante que tuviéramos esa capacidad de agobiar, de hacerles la vida difícil con balón al Barcelona, de que sientan el calor de nuestro equipo en forma de presión y que les podamos hacer daño. Creo que es muy importante que podamos atacarles sin balón a la hora de robar arriba, de molestar, hacerles el partido muy incómodo. Tenemos que hacer muy incómodo el partido al Barça hoy. Esa tiene que ser la idea y ese tiene que ser nuestro focus. Mientras tanto, yo sigo mirando a ver si tenemos el 11 del Barça. La gente, en líneas generales, sorprendida para bien con el 11 del Real Madrid. Luego, como siempre, chicos, ¿funcionará o no funcionará? En Real Madrid Televisión me parece curioso, porque al final es la tele del club, están colocando un 4-4-2 con Modric a la izquierda, Valverde a la derecha. Bueno, vamos a ver finalmente cómo se colocan en el campo, tengo curiosidad, pero al menos lo que Ancelotti quiere hacer con esto es buscar la velocidad de Valverde, trabajar con Casemiro mucho, Modric y Kroos en el centro del campo, y luego, pues en momentos determinados, cuando tengas el balón, obviamente generar superioridades contra el Barça. Sobre todo si juegan un 4-3-3. Hola María José, ¿qué tal? Saludada quedas y bienvenida al canal. Bienvenida. Yo creo que eres nueva dentro de Madridismo al Día TV. Si es así, bienvenida, y si no, pues también, obviamente, veteranos y noveles, como el himno del Real Madrid. Enrique Soria, ¿qué pasa, tío? Muy buenas. Buenas tardes, tocayo. Llego tarde, no me ha avisado YouTube, me gusta el 11. Bueno, de que no avise YouTube de mis directos y mis cosas, es algo bastante normal. O sea, es algo bastante normal. Me encanta la alineación, dice Miguel Ángel Zarralanga. Ya te he saludado, María José. No sé si me has oído o no me has oído bien, a lo mejor tenías muteado en ese momento el sonido o algo. A mí me gusta mucho. Les mandan saludos la banda madridista desde México. Bueno, ahí estamos. Grandes desde México, joder, claro que sí. Claro que sí, bienvenidos, Desde todos lados, ya sabemos que Madridismo al Día llega por todos lados. No, lo que decía YouTube es que YouTube con mis contenidos avisa lo que le apetece. Es lo que tienen con los canales pequeños.
pero no vale llorar, toca trabajar. Arantxa Rodríguez se pregunta, ¿4-4-2? Sí, 4-4-2, ¿no? Bastante obvio. Yo creo que es bastante evidente. Pero luego tiene que salir bien todo esto. A ver, yo la idea a mí me parece buena, al margen del resultado. Tenemos que ganar, hay que ganar, pero... Yo creo que es lesión. Está viendo comentarios, a mí me da que a Bale le ha pasado algo a última hora. Es raro, es muy raro. Realmente muy raro. Tío, muy extraño todo. A ver. Sí, a mí Rodrigo y Vinicius, pues bastante móviles, bastante libres. Rodrigo fundamentalmente va a caer más por dentro, Vinicius a lo mejor escalona más, o sea, zona de perfil izquierdo, que es por donde él más se siente cómodo. Tiene que atacar a Alves, presumiblemente va a jugar Dani Alves. Esa tiene que ser un poco... Véndeme la bufanda. ¿Cómo te va a vender la bufanda, tío, Miguel? No me jodas. O sea, esa bufanda no vale nada, tío. Por Dios. O sea, vale para mí sentimentalmente, pero a nivel de precio no vale nada. La compré online y ya está. A mí me gusta el 11, la verdad. Ancelotti hace lo que tiene que hacer. Hace lo que tiene que hacer. Luego el fútbol ya te va marcando. Y el Barcelona tarda un poco, ¿no? En sacar el 11, puede ser. Tengo ganas de ver el 11 del Barcelona. Por cierto, ya habéis visto el baloncesto, el Real Madrid ha perdido. En un mal partido. Muy mal partido, donde otra vez hemos visto los problemas que tiene este equipo. No, a mí no me parece una alineación defensiva, sinceramente. A mí me parece una alineación realmente que lo que hace Ancelotti es cubrir el centro del campo, que es normalmente donde se empiezan a ganar los partidos, en el corazón de cualquier equipo, que es la medular, y a partir de ahí, sabiendo que el Barça es un equipo que pobla mucha gente por dentro, cayendo Ferran por ahí, luego muchas veces Dani Alves se mete también por dentro, más los 3 centrocampistas, vamos a ver si juega Gavi, o sea que creo que es una muy buena idea y les podemos hacer daño. Esperemos que les hagamos daño. Quique, lo más seguro, un minuto de silencio, murió un expresidente del Barça. Pues seguramente sí. Real Madrid va a jugar contraataque. El Real Madrid, como dijo Xavi, como dijo Ancelotti, es un equipo camaleónico. Y eso a mí me gustan. A mí me gustan los equipos que se adaptan a circunstancias. Y el Real Madrid, para bien o para mal, con un esquema más de bloque press alto o bloque bajo, ha sabido, con más o menos tino, con más o menos eficiencia, adaptarse a distintos sistemas. Un Real Madrid más presionante, un Real Madrid más bloque bajo esperando la situación de pérdida del rival, pero en líneas generales ahora sí que es verdad que Ancelotti está buscando un Real Madrid, digamos, más agresivo y que estrese más la zona de salida de balón. Real Madrid 1, Barcelona 0. Resultado genial. El Real Madrid va a ganar con este 11, ojalá, María José. A ver, yo lo veo muy bien, creo que es muy buen 11, pero ellos llegan en un buen momento, o sea que toca competir bien, no tener fallos, cubrir muy bien los juegos de 1 para 1. Si Dembélé juega, creo que lo va a buscar mucho Nacho, y eso a mí me preocupa. Pero bueno, vamos a ver. Ahí está el 11 que os lo ha puesto Ana Paula, ¿vale? Para todos los que vayáis entrando, si no os habéis entrado del 11, ahí está. Courtois, Carvajal, Militao, Álava, Nacho, Kroos, Modric, Casemiro, Fede Valverde, la gran novedad, Vinicius Junior y Rodrigo Goes. 11 del Real Madrid para ganar un partido que si ganamos nos da la liga. O sea, a mí me da igual, todavía queda mucha liga, sí, claro. Tú remontale al Real Madrid 15 puntos o... Vamos. Le vas a remontar al Real Madrid tú 15 puntos. Es más, ya a estas alturas de la liga, el primero... no sé cómo era la estadística, que el Real Madrid cuando llega primero a estas alturas de competición, yo creo que nunca ha perdido la liga. No sé dónde estaba ese dato, pero era algo así, chicos. Era algo así. Tu pronóstico y el de Anita, el de Ana Paula. Bueno, el mío... 2-1. El mío no os va a terminar de convencer mucho, pero tampoco está tan mal, pensándolo en frío. Yo aposté por un 1-1 y me mantengo en el 1-1. 1-1. Buenas tardes, Javi, ¿qué tal? Este partido no es un partido esencial para el Madrid. No es un partido esencial, siempre un clásico es muy importante, es más esencial para el Barcelona. Si va por ahí la lectura, estoy de acuerdo. La alineación es muy buena. Va a jugar Dani Alves, dice Deadpool, sí, Dani Alves va a jugar. Dani Alves probablemente va a jugar Eric García, que ahora está ganando la titularidad de Araujo. Eric García con Piqué, Jordi Alba, centro del campo Bushi.
como dirían los culés, Busquets, Frankie de Jong, Pedri, Ferran Torres, Aubameyang y Dembélé. Dembélé o Traoré, yo creo que Dembélé. Real Madrid 2, Barça 2. Un empate, ¿no? Hola, me gusta que esté Valverde, músculo, presión y llegada. Y los dos brasileños arriba. Hombre, Vinicius y Rodrigo te van a dar verticalidad, velocidad. Y esperemos que salga bien el plan. El plan de Carleto, esperemos que salga a las mil maravillas. Ya he puesto por 1-1 porque también aquí los partidos y las necesidades marcan mucho. Y el Barça creo que nos lo va a poner difícil. Y va a ser un partido competido. O sea, yo no espero un Real Madrid que le pase por la piedra al Barcelona. Que luego le pasa por la piedra y el Real Madrid se saca la corbata en el partido. Pues muy bien. Y vamos, lo voy a celebrar después del partido. Os espero a todos aquí para celebrarlo. Pero ya os digo, lo que más veo yo, perfil empate. Hay que beber mucha agua. Hoy muchos líquidos hay que tomar porque se viene partido grande. Muchos líquidos, chavales. Muchos líquidos ahí. Bien, seguimos atentos a que nos actualicen el 11 del Barcelona. Que de momento, nanay. Ahora están asustados, entonces. Nanay. Estoy nerviosa. ¿Qué hago? Voy a dejar para allá. A ver, estoy viendo... Hay gente que se queja de que demos la alineación Real Madrid Televisión. No entiendo nada, tío. Estamos un poco para allá, ¿no? El pajarito puede destrozar a Jordi Alba. Sí. Si es Valverde el que encana, también Rodrigo le puede hacer mucho daño. Dembélé y Traoré serían dos puñales, pero no creo que Xavi... No, Xavi no va a poner a los dos. Ferran va a ser titular en perfil izquierdo seguro, 100%. ¿Me ves mientras cocinas? Bien, Leo. Bueno, ya has visto el 11, Leo. Está la gente bastante contenta con el 11 de Chicleto, de Ancelotti. Un clásico siempre es importante, aunque no sea trascendental para el Madrid. Si perdemos, nos vamos jodidos a dormir. Sí. ¿Vamos a narrar el partido? Sí. Vamos a comentar el partido desde Madridismo al Día para los miembros del canal, tanto Silver como Gol. Estaremos ahí. Y luego para todos estaremos en el postpartido, tras el encuentro, tipo 11:30 hora española, más o menos estaremos ahí, ¿vale? Ahí estaremos. Va a ser... Va a estar guapo el postpartido, ¿eh? Estoy convencido que el postpartido va a estar jugoso. Espero mucha gente para analizar el partido. El postpartido del PSG Real Madrid PSG, fue el récord del canal en un directo con más de 20.000 personas en total. Fue una auténtica locura. Fran Pontes, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Por cierto, chavales, estamos ya a 50 suscriptores de llegar a los 9.000. O sea, va la cosa bien, ¿eh? Casi ya 9.000 suscriptores en Madridismo al Día. Somos 8.946. O sea que, muchísimas gracias, 8.946 gracias. Todos que os queráis suscribir al canal, pues bienvenidos seáis. David, Gaby no es titular. Bueno, pero juega de titular. Buenas, os escucho de fondo mientras trapicheo ordenador. ¡Hala Madrid! ¡Hala Madrid, José! Grande. Yo los veo mientras como. O sea, cada uno estáis con vuestros menesteres. Bien. Soy gente multifuncional, polifacéticos. Me gusta. Me gusta. El Madrid de básquet debió ser horrible. La segunda parte sí. Ojalá pronto los 10.000. Sí, eso todavía va a tardar un poco más. Pero los 9.000 los tenemos cerquita. Yo tenía y tengo la esperanza de que durante el día de hoy lleguemos a los 9.000, pero lo veo muy difícil. A ver, tiene que ser un directo de esto, de que empieza a llegar gente por todos lados, de distintos canales y tal. Pero bueno, nunca se sabe, ¿eh? El otro día frente al PSG fue una locura. Luego dicen que no podemos hacer dos cosas a la vez las mujeres. Bueno, algunos hombres no podrán, otros sí, y algunas mujeres tampoco pueden, ¿eh? Yo en ese sentido... Hombre, si fichan a Haaland, macho, si fichan a Haaland, ojo el directo que se espera. Y lo de Mbappé ya sabéis, vamos a hacer un 24 horas, bueno, 24 a lo mejor no, pero... Quique, veremos en principio... El lateral izquierdo no va a ser para el David, va a ser para Nacho. El lateral izquierdo para Nacho Fernández. 31 likes en el directo, chicos. Aquellos que no hayáis dado like, si os apetece apoyar este contenido y este directo, os agradecería un montón el pulgar arriba.
Me acaban de mandar un mensaje que el Mercadona está igual que la sala de trofeos del Atleti. ¡Qué cabrón! Joder, pues cuidado con eso, no hagamos bromas, que está el tema complicado. Ahora ha habido, cerca de mi zona, yo vivo cerca de Plaza Castilla, ha habido por aquí huelga de transportistas. Esta mañana escuchaba yo estruendosamente las bocinas de los camiones. ¿Que juega Mariano? Que no, hombre, tranquilo, que Mariano no juega. Al final no juega, tranquilidad. La semana que viene Ángel Sánchez se reúne con el padre Alan. ¿Quién lo ha dicho eso? ¿Quién lo ha dicho eso? ¿Quién lo ha dicho eso? Rodrigo y Vini a tope. Adelante, sí, es muy importante lo que hagan Vinicius y Vini en el día de hoy. Es realmente súper importante. Súper importante la función a los espacios, en las diagonales, en las conducciones. El Barça tiene problemas. Saludos desde México a toda la banda madridista. Hoy ganamos. Ahí está, México con el Real Madrid, hombre. Bueno, todo México supongo que no. Pero bueno, espero que una buena parte sí. Sí, no te preocupes. Fue una anécdota, la huelga estaba por ahí. Yo simplemente los escuchaba. Pero gracias, Cristian, sin problema. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Venga, va, 34 likes, estamos ahí. ¡Viva México, ándale! No manches, cabrón, la neta. Estamos bien, estamos bien. Fernando G. Soy muy del Real Madrid. Ganaremos si el árbitro no hace algo raro. Bueno, no hemos hablado de Munuera. De Munuera Martínez no hemos hablado. Mejor no hablemos de Munuera. No hablemos de él. Mejor no hablamos de él, ¿no? O sea, casi que no. Ahí, la quita del buitre que jugó en Celaya, tío. Sí, señor. ¿Crees que el Barcelona os meterá una manita si la Sabineta funciona? A ver, pues yo pienso que no. Pero esto es fútbol y obviamente el Barcelona tiene una progresión adecuada a nivel competitivo. Por supuesto, el valor que tienen las cosas que está haciendo en Europa League tiene lo que tiene, porque el Barça nunca debería jugar la Europa League. Al menos yo lo veo así desde la lejanía. Pero, bien, ahora mismo el Barcelona está en un momento de... Puede jugar muy buenos partidos, ha mejorado a nivel... Sobre todo para mí el Barcelona ha mejorado mucho sin balón. Luego tiene más determinación en área, pero porque también ha recuperado gente. J Real Madrid, no lo sé. Me alegro, tío. Hoy esperemos que en la televisión no pase lo de Teledeporte, con Alexia. Bueno, pasan otras cosas. Lo de Alexia tanto no, pero vamos, dependiendo, ¿eh? No sé quién va a narrar, si José Sánchez o Carlos Martínez. Yo prefiero a José Sánchez antes que a Carlos Martínez. Pero bueno, creo que será Carlos Martínez el que narre. No sé por qué me da la sensación a mí. A ver, vamos a esperar lo de Haaland. Yo voy a esperar otras líneas informativas, si os parece bien. Y ya hablaremos de Haaland. Ya hablaremos. Chicos, os lo comenté hace no mucho tiempo en algún directo. Estoy intentando contactar con gente para hacer alguna cosita, ¿vale? Gente de canales del Real Madrid y eso. ¿De acuerdo? Para que sepáis que estoy trabajando en ello. El problema de muchos equipos como el Sevilla Fútbol Club con VAR cambio el rumbo del Madrid, de Madrid-Barça. Hoy el mayor peligro es el árbitro. Bueno, esperemos que no lo sea. Esperemos que no lo sea. Que no sea protagonista. Aunque obviamente eso en esta liga es bastante complicado hoy en día. Pero, si no, Sevilla 0, Real Sociedad 0 en el descanso. Si empata el Sevilla y gana el Real Madrid, ¿en qué jornada nos pondríamos? No lo sé, Javi. Pero es que el Sevilla no va a quedar segundo en la liga. Va a quedar el Barcelona para mí. Entonces, bueno, yo creo que el Sevilla está yendo en degresión, ha tenido muchos problemas físicos, muchas lesiones y el juego ha ido perdiendo, ¿no? Un poquito de frescura. Seguramente Total Love lo sigue más, nos puede comentar mejor. Genial, Quique, por favor no invites al predicador, por favor. O al predicador, no sé quién es. Ya sabéis que en el fútbol femenino utilizáis ese tipo de apodos entre vosotros, no sé quién es, entonces es complicado que no invita a una persona que no sé quién es. Mi 11 del Barça sería Ter Stegen, Adama, Araujo, Eric, Jordi, Pedri, Frankie, Gavi, Dembélé, Aubameyang, Ferran y fuera las vacas sagradas. No va a pasar, pero bueno. Adama en el lateral.
Va a jugar Dani Alves, va a jugar Busquets. Xavi tiene claro lo que quiere. O sea, yo creo que eso es evidente. Xavi tiene claro lo que quiere. Luego veremos qué es lo que pasa. Pero el sistema de 4-3-3 con los elementos Frenkie de Jong, Pedri, Busquets, Piqué, Eric García Alves, lo veo bastante claro. A lo mejor sale Araujo, pero veremos. Veremos. La gente está realmente muy sonriente con el 11 del Real Madrid, joder. Espero que las cosas vayan bien, que luego si no el hype baja, la decepción crece y ahí estamos. Los jugadores ya han llegado al estadio. Vinicius, Militao, estoy viendo ya imágenes de ellos. Partido muy de Vinicius. No, acaban de salir, perdón, no han llegado. Es que estoy viendo, parecía el pasillo del Bernabéu, estoy fatal. Han salido de Valdebebas de la concentración, han salido de allí y ahora van para el estadio. Veamos, pues. ¿No es madridista? Pues ya está, entonces... En principio mi idea es convocar canales madridistas. Camavinga por Kroos, decía Mario. En la segunda parte no lo descarto. A mí me parecía partido para Camavinga, pero bueno, Camavinga hasta que le den galones de titular, todavía creo que tiene que pasar un poco. Por desgracia, yo ya se los daba. Si el Madrid juega bien, no nos importa cómo juegue el Barça. Siempre importa cómo juega el rival, ¿eh? Siempre, siempre, siempre. Siempre hay que tener en cuenta el rival. Eso Mourinho lo decía mucho en los estudios de los partidos. Me acuerdo cuando recién empezaron con el canal, yo fui de los primeros suscriptores. ¿Ah, sí? Y ahora ya somos casi 10.000. Qué gustazo, Hola Madrid. Pues muchísimas gracias. ¿Quién? Miguel Huerta dice que fue de los primeros en suscribirse al canal cuando empezamos Comentaba baloncesto. en marzo, eso fue hace un año. De hecho ahora cumplimos un año, o sea que con el canal digo un año de manera constante, es decir, haciendo producción diaria y contenido madridista en Madridismo al Día TV. Mónaco 3, PSG 0, ya lo habéis visto, con Ben Yedder, que ha marcado un golito interesante, Tchouaméni, que vamos a ver qué pasa. Mónaco que caía frente al Braga en Europa League y, oye, se ha cogido un buen gustito ganando al PSG, que está como está. El Paris Saint-Germain ahora mismo es un club, yo no sé si en caída libre, pero desde luego tiene un problema de pelotas. Tiene un problema muy serio. Y Pochettino ya ha rajado. Es que el Paris Saint-Germain es un club que engulle entrenadores. Pochettino me parece un muy buen entrenador, pero le va a pasar como a Thomas Tuchel. Otro entrenador metódico, trabajador, que es que son carne de cañón. Para esta gente son carne de cañón. Para los Neymar, Messi, bueno, Sergio Ramos, Marquinhos, Leandro Paredes, un vestuario jodido ese, ¿eh? Vestuario, uff. Fácil, Messi, Neymar, al FC Barcelona y Mbappé al Madrid. Pues no, lo primero no va a ocurrir, pero lo segundo sí. En lo segundo vas a acertar, en lo de Mbappé al Real Madrid sí que vas a acertar. Eso está bastante claro. Y visto lo visto, Mbappé va a salir pensando, mira, joder, me voy al Real Madrid, pero es que encima me voy de un club que es ahora mismo un desaguisado. Tremendo. ¿El qué? Va a pensar que me fui tarde, efectivamente. Genaro Chávez, muy buenas. Si jugamos con los tres viejos en el medio, la vamos a pasar mal. Teniendo a Valverde y Camavinga ahí arriba, sería Vine, Bale y Rodrigo. Y no por el tronco de Asensio, que no aporta nada en marca. Bueno, a ver, Genaro. Asensio no juega, Bale no está convocado y Camavinga está en el banquillo, correcto. Pero bueno, yo creo que el 4-4-2 con Valverde más la CMK no es mala idea. A ver qué tal está Modric, va a ser muy importante. También, enlazar juego, últimos pases, cosas. ¿No crees que Mbappé pueda anunciar pronto su decisión? No. Yo os lo he dicho y lo vuelvo a decir. Mbappé no va a decidir, que ya lo tiene decidido. Decir no va a decir nada. Casi al 100%. El que sí que puede decir algo es Haaland. Yo estaría más atento a Haaland que puede decir con respecto a Mbappé, que yo creo que no va a decir nada. Vamos, me sorprendería. Si no, el ambiente aún va a estar más caldeado. Aunque digo una cosa, la gente no es gilipollas, la gente ya sabe que Mbappé va a jugar en el Real Madrid. Entonces, ¿quién juega de 9? No hay un 9 definido como tal, sin Benzema. No hay un perfil enrocado en el 9. Lo que hay es mucha movilidad, mucha segunda línea. Y no me parece mal del todo hoy. Creo que hay que apoyar mucho el centro del campo.
Ellos hay que cerrarle su base de motorización de juego. Y con lo que hemos puesto hoy, creo que es la idea. La madre de Mbappé pide 150 millones de prima. Me parecen poco. Debería pedir 500. Total Love. Debería pedir 500. 150 me parece poco. 500 millones debería pedir, tío. La verdad, se ha quedado muy corta Faisal Amari. Esa información de los 150 millones de prima solo para la madre, ¿dónde está? Tengo curiosidad por verlo. Igual cambia de estrategia para el Chelsea también. Hombre, puede ser el principio del comienzo de hacer algo diferente, de hacer algo distinto. ¿Y te lo crees? ¿Tú crees que me lo creo, J. Martins? No me conocéis, ¿no? Veo que no me conocéis. No pasa nada, hombre. Si poco a poco la ironía irá conquistando el mundo. Quique, ¿quién tiene la última palabra en el equipo de Haaland? ¿El Borussia, el padre o Rayola? ¿Cómo? Hombre, pues Haaland, ninguno de esos. Ah, sí. Bueno, a ver, Haaland es quien decide dónde se va a jugar en el futuro. O sea, Rayola puede hacer lo que le salga de los huevos. Haaland va a decidir. Ahora bien, si el Real Madrid no hiciera todo, que yo con Miguel Ángel el otro día la tuve así un poco, porque él realmente piensa que el Real Madrid lo va a hacer todo, pero es que viendo que Pedrerol, que es línea directa con el Real Madrid, está soltando lo de las lesiones, los informes y tal, aunque parece ser que son positivos, bueno, estoy muy expectante hasta el 2 de abril, estoy muy expectante. Deberían pedir 1.000 millones, exacto, 1.000 millones Faisal Amari. 500 me parecen pocos. Hoy Ancelotti sí que ha acertado con la alineación. A mí me parece que sí. Y claro, aquí lo fácil es decir, bueno, veremos durante el partido si ha acertado con la alineación. Joder, quien diga eso, macho, ha descubierto la pólvora. Pero lo que hay que hacer es mojarse, ¿no? O sea, mojarse antes del partido es lo que hay que hacer. Que luego fallas, que luego aciertas, que esto es fútbol. La prima será... Sí, bueno, eso hablando en serio, efectivamente. Lo que le salga de los... pues exacto. Que pida... Exacto, Haaland va a jugar donde le salga de ahí, ya está. Sí, David, van a ser 60-80 millones la operación. Sí, sí. El Fabricio Romano Catalán, David Valdearenas, dice que Salah, Lewandowski y Haaland... Pero a ver, yo no sé por qué veis todo eso y consumís todo eso. A ver, tampoco os digo que consumáis todo el día madridismo al día TV, porque soy bastante feo y verme todo el día debe ser un poco coñazo. Pero, hombre, creo que tenéis bastante degustación para poder... ver otro tipo de contenidos realmente un poquito más formados, que Valdearenas, Mr. Satan e incluso otros canales del Real Madrid. Pues eso. Ana Madrid, Leila, vamos a tope, claro que sí. ¿Por qué no está Bale en la banca? Nos pregunta Diego Méndez. Pues mira, lo de Bale, ¿por qué no está en el banquillo? Se habla de que puede ser lesión, pero nadie va a decir nada claro al respecto y va a haber motis por el foro. Va a haber un poquito de silence al respecto. No veo nada respecto a si un periodista que en teoría tenga buena info, que nos diga algo de Bale. Bueno, en Marca, de hecho, efectivamente, hablan de 80 millones, respecto a lo que comentábamos de Mbappé, la operación de Kylian, en total, unos 80 millones de euros. Que ni tan mal, fíjate. Estos del Paris Saint-Germain se han lucido, la verdad. Es lo que tienen. Muy inteligentes. Buenas, madridistas. ¿Qué 11 va a sacar Ancelotti? Acabo de unirme al directo. Pues venga, yo te lo digo. Julián, valiente, vamos para allá. Courtois en portería. Ojo, Paco. Vamos a decirlo con la voz de Manolo Lama. Dani Carvajal, Militao, al amarillo. Nacho Fernández. Sí, porque si hago todo el rato Lama, a lo mejor os salís del directo. Casemiro, Modric, Kroos, Valverde y arriba Rodrigo Goes y Vini Jr. 4-4-2, Julián. 4-4-2. Bernabéu Digital cuenta como Sergio Ramos quiere volver al Real Madrid y Leo Messi quiere volver al Barça. Fascinante. Bale lesionado, no me lo creo. Yo tampoco, me sorprende. Sí, sí. A ver, si es que los 150 millones, tío, eso... Así van los temas. Nadie se puede creer que 150 millones de euros vaya a pedir la madre. Pero vamos, eso yo creo que es bastante obvio. Pero no pasa nada. Le pregunté a Arantxa, ¿le has preguntado? ¿Y qué te ha dicho Arantxa? Arantxa suele responder mucho, ¿eh? A mí alguna vez me ha respondido. Madrid mal día, alguna cosa del femenino. A Bale que lo envíen ya a Gales. A ver, si es que Bale termina contrato. Si es que no podéis esperar mucho de Bale ya. A ver, hoy no está, pues está convocado con Gales, vamos a ver. Sí, sí, convocado con Gales está, eso sí. Él lo que hace es entrenar en Madrid para luego jugar con la selección de Gales, ¿vale? O sea, ese es un poquito el propósito de Gareth Bale en su vida este año. Bueno, pues absolutamente un poquito sinvergüenza,
Gareth Bale en sus últimos tiempos, una leyenda del Real Madrid si nos atenemos a los hechos empíricos de su carrera deportiva como madridista, pero su carrera en el Real Madrid va a terminar, pues eso, absolutamente de forma lamentable. Si no vale nada la bufanda, pues regálamela, Quique. A ver, no te he dicho que no valga nada, te he dicho que vale a título sentimental emocional. Hay cosas que valen emoción y otras que valen dinero. Y hay cosas que valen dinero y emoción. En este caso esta es una cuestión sentimental. Jo, macho, ¿cómo? Ya alguno más me ha dicho que regale camisetas y cosas. ¿Pensáis que yo soy un mercadillo animoide, un mercadillo ambulante por aquí o qué, tío? ¿Qué? Voy a sacar unas camisetillas. A ver, cuando hagamos lo del merchandising, Bueno, es que pues lo que pasa, lo haremos. en su momento hemos hecho sorteo y poca gente se había apuntado también. Ah, bueno, sí, luego lo de los sorteos que la gente nos Pero apunta, a lo mejor pues... si hacemos un sorteo de eh, 5 bufandas, a ver quién se apunta. Por Nada, ejemplo. se apuntarían 5. Pues ya a partir de ahora no hacemos sorteos. Hasta que no seamos 10.000 suscriptores, Pero aquí sorteo de no bufandas hay se puede sorteos. hacer, ¿ah? No hay sorteos hasta que seamos 10.000. Se acabó, ya hemos regalado muchas cosas. Me va a poner duro, me va a poner grosso. Gales Golf Madrid, el lema de Bale, que lo lleva a rajatabla, exacto. Fácil, Bale está jugando al golf. Bueno, pues sí, al golf o no sé a qué, pero desde luego fútbol este año poco, vale, Bale. ¿Es posible un directo con Quillo Barrios? Pues eso se lo tendríamos que preguntar a él. Bale, mejor que no juegue. Me parece bien la alineación de hoy. A mí me parece normal que Bale no juegue. Se puede comentar que Quique está intentando Ya lo hemos dicho, sí, sí. colaboración con varios canales, no vamos a mencionar cuáles porque a veces no contestan, no sabemos por qué el motivo. Claro, por eso. Entonces... Cosas que pasan, a ver, es gente muy ocupada, pero por eso digo que se lo preguntéis a él, porque yo le he escrito. Entonces, pues, él tendrá que responderme. Y yo por mí, encantadísimo de hablar con él, porque ya lo hemos hablado aquí, son canales muy chulos, que yo creo que, digamos, van un poco en la línea, con sus particularidades van en la línea de este canal, y es gente maja, tío. Pero bueno, es complicado. A ver, solo la oyes porque se está cambiando porque va al estadio ahora. Lo de las entradas ya, vamos, se lo contara. A mí me gusta la alineación. Criticarla a posteriori es muy ventajista. Claro, no. Si es que luego, oye, no, si es que menuda mierda, tal. Si es que ese 11... Claro, a ver, si tú ahora me dices que el 4-4-2 no va a funcionar en absoluto por X motivo, argumentario X, pues vale, pero creo que este 11 nos gusta a todos. ¿Sabes algo de si es verdad que Lewandowski se reunió con Butragueño en Alemania? Pues no, no es verdad. Vamos, me juego el cuello, me jugaré 2 brazos a que Butragueño... Es más, pero no por Lewandowski, es que Butragueño no se reúne con ningún jugador. Porque quien se reúne con los jugadores es o el Scout Internacional, comandado por Yuri Calafat, puede estar por ahí Ramón Martínez en algunas funciones, José Ángel Sánchez es la cabeza más visible como director manager del club, y como muchísimo ya hay más para arriba Florentino. Pero no. Sin que se entere Ana, Quique, tu top 5 de futbolista más sexy, que sí que se entere. Vamos, en el top 5 seguro que tiene a Kroos puesto. Ahora se está secando el pelo, pero luego cuando se salga se lo preguntamos. Si te parece le voy a enviar un mensaje a Quillo para que te conteste. Joder, Miguel Ángel, pues muchísimas gracias, tío. Un placer, ese tipo de ayudas, todo está guay. A ver, es que Quillo está en esos canales, Iñaki, Ramón, Quillo, cada uno con su periodo de tiempo, con su manera de hacer las cosas, pero también me gustaría mucho hablar con Miguel Serrano. Miguel Serrano creo que trabaja muy bien, me gusta mucho cómo comunica, es un tío muy majo, es un tío muy agradable. Luego hay con otros canales del Real Madrid que no querría colaborar en la vida, también os lo digo, pero con otros me encantaría. O sea, con otros me encantaría. Ana, pregunta prodigio, top 5 de futbolistas más sexys. Es decir, futbolistas, no seres humanos, donde estaría yo como top 1, ¿vale? O sea, tenemos que poner futbolistas. Profesionales, ¿se entiende? Pero es que yo ya no los miro más a los jugadores como después de ti ya no hay nadie. Bueno, Después pero de no ti engañes ya a la no hay gente. nada. No engañes a la gente y di, por favor, 5 Tú futbolistas. sabes que... A ver, hay uno que es Kroos, y a partir de ahí... A partir de ahí Kroos. Hay que se asome Anita a saludar. Bueno, ahora creo que no va a saludar. Ahora creo que no va a saludar. Luego saludo. Ella sin el cabello más o menos decente no va a salir. Pero bueno, que eso de los futbolistas sexy está muy bien. Seguro que se podría hacer una buena lista. Sí. Bueno, me estoy empezando a poner nervioso ya con el partido, tíos. La verdad, estoy ya... Joder, es que si ganáramos estaría muy guapo. Estaría muy guapo y ganar. La verdad es que es cierto que no es el clásico donde llegamos en plan es la vida o la muerte, ganar o perder, pero
Joder, Rick. Joder. Por cierto, el Castilla ha ganado, al Sabadell, con Mario Gila en las estrategias. Espectacular, Mario. Por cierto, Miguel Gutiérrez no le pega mal al balón, ¿no? ¿Habéis visto el primer gol del Castilla? El pase que ha metido. Era Miguel, ¿no? El del centro, Miguel Gutiérrez. A ver, el 11 del Barça. 11, uff. Joder, lo que no quería, tú. No, es que Xavi no es gilipollas, claro. Luego hay otro que dice, cada vez que nos gusta una alineación palmamos, también es verdad. Bueno, 11 del Barça. Ter Stegen, Araujo. En el lateral derecho, Araujo. Piqué, Eric García, Alba, Pedri, Busquets, De Jong, Dembélé, Aubameyang, Ferran. Para mí has sacado un 11 para corregir problemas. Para corregir problemas. No me gusta el 11 que saca el Barça, tío. No me gusta nada. Ha puesto Araujo con Vinicius, cuidadito. ¿Qué me diréis? ¿Araujo es central? Sí, sí. Sí, sí. Pero Araujo tiene una carrera que flipas en largo. Y Vinicius, sobre todo donde juegas en largo. Acasio Alves. Muy buenas, Acasio. ¿Qué tal? Bienvenido al canal, bienvenido al directo. Me parece en principio una buena decisión de Xavi, ¿eh? Sí, Dembélé, tal, bueno, es que Xavi, a ver, nos podrá caer mejor o peor, pero el tío no es gilipollas. O sea, sabe, es que Vinicius le pudo reventar a Alves en la Supercopa. Y ya está. Está claro. Ha sacado a Araujo, que sabe que tiene mucho mejor repliegue. Pues bueno, hay que competir con esto, y ya está. Oye, Vinicius se come a Araujo. Bueno, no sé, yo todavía no he visto a Araujo que alguien de verdad le rompa, en serio. Así en plan de que lo someta en un partido. Según Mundo Deportivo, Ancelotti... Bueno, no sé qué es eso. Ha sacado la artillería al completo. Araujo a campo abierto con Vini. Eso lo he leído. Araujo es más lento que Militao. Nuestro Vini lo revienta, ya verás. Me está viniendo una sensación muy rara. Joder. Hola, Cija14, ¿qué tal? Bienvenido al directo. Creo que es la primera vez que estás en directo, no así en el canal, donde has comentado básquet bastante, o algo. Buenas tardes, madridistas. Sé que hoy es día de clásico, pero estoy muy preocupado por el Madrid de básquet. Es el fin del proyecto Lasso. Es problema de roster. Muchísimas gracias, máquinas. Hombre, sobre todo es... Claro. Es problema de todo. Pero principalmente de roster y del empecinarse de una manera de jugar de Lasso, porque tiene un libro de estilo muy marcado. Y los jugadores que ejecutan dicho libro no lo ejecutan bien, pero él no cambia tampoco, no sabe cómo cambiar. Pero bueno, es un análisis muy profundo que hoy no vamos a hacer porque hoy es día de clásico, pero gracias, Ecija, ya lo hablaremos. En la Supercoca, he dicho Supercoca. Esto hay algunos que les encantará, en el mundo. En la Supercopa creo que Araujo estaba con Vinicius, estaba Alves. Estaba de central Araujo, ¿no? Que yo sepa. ¿Sabéis cómo ha quedado el Sevilla? Tengo el descodificador roto y espero otro. A ver cómo va el Sevilla. 0-0. El Sevilla va 0-0, amigo. Con la Real Sociedad. 0-0 en el Pizjuán. Dice Ley que Alfonso Davies lo hizo picadillo. Bueno. Vale. Es otro perfil de entrada, más de lateral que de extremo. No creo que tengan que ver las mismas jugadas. Pero bueno. Venga, te lo voy a comprar. Te lo voy a comprar, ¿eh? No hay ningún problema. Si pensáis que Vinicius va a reventar a Araujo, Dios os oiga. Yo estoy ansioso porque lo reviente. Yo soy el primero que quiere. Si me veis así un poco escéptico, es porque intento hacer lecturas. Según estoy en el directo voy leyendo cosas. Xavi tiene una idea muy clara de partido y sabe por dónde cerrar las vías. Lopetegui dimisión. Joder, pues Lopetegui antes hace muy poco era un dios, ¿eh? Ahora ya parece que no tanto. Es lo que tiene. Nada, Lopetegui, bueno, yo de Lopetegui prefiero no hablar mucho. Madre mía. Edu Posa, muy buenas, ¿qué tal, tío? ¿Cómo vas? Enrique Soler, Araujo no vale para el farsa, porque no tiene ADN farsa. Eso es verdad. Eso me pareció curioso el Xavi. Es que Vinicius tampoco está en su mejor versión. Es que a mí Vinicius me parece que está fallando bastantes dribblings y pérdidas de balón bastante absurdas. Creo que no estamos en el momento mejor de Vinicius. Ahora bien,
Araujo es un crack, Ley lo ve claro, Vinicius lo va a machacar a Araujo, ¿eh? Que le ganó fácilmente y tal, bien. Yo creo que con 4 centrocampistas Vini no jugará tan pegado a banda. Sí, pero es que él donde hace daño es en la banda, más que por dentro. ¿Pasa el Real Madrid versus el Chelsea o no? Yo creo que no. Tomás Tuchel nos tiene muy pillada la medida. Y creo que no vamos a pasar. Pesimismo al día. Si queréis un canal madridista que os venda siempre optimismo, este no es vuestro canal. No es este vuestro canal, chavales. Aquí yo voy a hablar con el corazón. Y cuando... Bueno, el corazón y la cabeza, me refiero. O sea, voy a hablar con las dos cosas. Cuando yo piense que el Real Madrid va a ganar algo, lo voy a decir. Cuando empate también y cuando pierda también. ¡Ah, somos el Madrid, siempre ganamos! Yo... No sé ese mensaje. Alas, no sé qué es, no lo voy a leer, no sé qué tiene que ver con esto. El Chelsea es demasiado para el Madrid actual. Bueno, Leo está de acuerdo conmigo en algo, gracias, bien. Yo creo que no pasamos contra el Chelsea, mi opinión. Que luego hacemos una machada como hicimos contra el PSG, estupendo, lo celebramos, piscolabis, lo que os apetezca en directo. Pero, así a bote pronto, yo no lo veo. Sí, no, acuerdo. Yo estoy de acuerdo, no pasamos con el Chelsea. Lo dice José también. No, nadie va a dar información de la baja de Bale porque seguramente va a haber una línea de cierre informativo antes del Clásico. Hasta después del Clásico no vamos a saber nada. Y si alguien lo sabe, no lo va a contar. Aquellos que ven directos del club ahora mismo tienen marcado el cierre. Clic, clic, cierre. Hasta después del Clásico nada. El Liverpool le ganó en penaltis y gracias al VAR que anuló varios goles. El Chelsea está peor que el año pasado y el Madrid mejor. Vale. El Chelsea, os recuerdo que lo tuvo que coger Thomas Tuchel, porque Frankie Lampard, la verdad es que estaba haciendo un desaguisado, o sea, ese equipo no iba por ningún lado. Tuchel se va del PSG, llega al Chelsea, teniendo que trabajar como puede, y lo hizo espectacular. Nunca hemos ganado a ningún equipo de Thomas Tuchel, ni Borussia Dortmund, ni Chelsea. Por algo será. Creo que han sido 3 eliminatorias o sea, 3 eliminatorias, 3 idas y vueltas entre fase de grupos e eliminatorias. Thomas Tuchel es un extraordinario entrenador. Leí que era decisión técnica lo de Bale. Pues no sé dónde, Diego. Si me puedes decir dónde lo has visto, tío, te lo agradezco. 42 likes. Muchísimas gracias por los likes. A mí el Chelsea me parece un equipo duro que se enroca y es un equipo que tiene muy buena transición desde el centro del campo hacia adelante. Luego con Mason Mount, Pulisic, Kai Havertz, Lukaku no está siendo titular y hasta eso no les está saliendo tan mal. Y luego en el centro del campo, pues vamos a ver entre Kovacic, N'Golo, Kanté, Jorginho, lo que van teniendo ahí. Y defensivamente no hace falta que os presente al equipo. Cuidado que el Chelsea lee mucho los partidos, sí. Para mí el Chelsea es un equipo de muy buena lectura de partidos. Gente joven, gente con experiencia, aglutina y mezcla muy bien el ritmo de juego alto con bloque bajo, o sea, y es un equipo que cuando te presiona te devora también. Hasta los viejos. Thiago Silva viejo, pero no. Bueno, Thiago Silva viejo, pero vamos. El Chelsea juega mejor sin Lukaku, eso es una realidad. Pues es que hasta en eso, es que lo que dice Leo, hasta en la decisión de dejar a Lukaku en el banquillo, les está saliendo bien. Dejar a Lukaku en el banquillo, o sea, es una decisión drástica. Y va el tío y lo deja. 3, 4, 2, 1, el Chelsea. Sí, pero depende cómo marques los laterales. Azpilicueta y... o James Reese si juega avanzado, o Marcos Alonso, está Chilwell también. Bueno, ya hablaremos del Chelsea, hoy es día de Clásico, hay que cerrar la liga, chicos. Yo la Champions sigo diciendo que no la vamos a rascar, que no la vamos a ganar, pero vamos, que así lo veo yo. A ver, ojo el menú degustación, chavales, de comentaristas que tenemos en Movistar, al oro. José Sánchez en narración. Me parece curioso, ¿eh? A ver qué opináis. Jorge Valdano comentando. Junto a Álvaro Benito y el Pitu Abelardo. O sea que en realidad, fríamente, bueno, claro, sin contar con el narrador, que es del Barça y del Mallorca, pero contando con los comentaristas, tenemos 2 del Real Madrid y 1 del Barça. No sé qué os parece. Sin Lukaku aparecen Pulisic, Havertz, Mount o Werner de centro delantero, sin que nadie se lo espere y Rick.
¿Qué te parece eso, Leo? Pues muy parecido a lo que vas a ver hoy. No hay ningún delantero centro y todos se están moviendo por ahí. Eso es lo que va a hacer el Real Madrid. Va a meter todos segundas puntas. Pienso en el Chelsea y el Barcelona, se me hace fácil. Hombre, a mí también, ¿no te jode? Vamos, el Chelsea le coge al Barcelona y le puede hacer mucha pupa. Maldini en el partido del Sevilla. Bueno. A ver, yo a Maldini la verdad es que prefiero no tenerlo. ¿Quién es el árbitro del Clásico? Munuera Martínez. Y Mateu Laoz en el bar. Que yo, ojalá Mateu estuviera abajo y Munuera en su casa. Pero bueno. Pues yo creo que por el sistema Vini va a encarar más a Eric que a Araujo. Bueno. En principio Vinicius Edu, donde más impacto y peligro genera es más por fuera. Pero sí, hoy va a tener que interceder en zonas intermedias, también de 3/4. Más sin Benzema. Pero bueno. Abelardo es el peor comentarista de la historia después de Raúl. A ver, no, después de Raúl y de Kluivert. No olvidemos que Kluivert comentaba en beIN Sports y celebraba los goles gritando del Barcelona. Ojo, ojo. Kluivert en beIN Sports, con Sánchez y con Axel Torres, ahí todo muy cremoso, gritaba los goles. Bale tiene prohibido que se expliquen sus bajas. Puede ser. Bale está en el hoyo 17, ya casi acaba su partido. Pues sí, ya está casi en el 18, para hacer Verdi. El Pitu Abelardo es muy malo comentando, El Pitu Abelardo no me convence. No. Yo creo que Maldini es parcial, pero solo es mi opinión. Lo sabemos, Fran. Yo lo sé. Ya me lo has dicho varias ocasiones y te respeto profundamente. Que no pasa nada, Que además, oye, aquí en este canal hay libertad para opinar respecto a todo el mundo y ya está. Aquí se puede opinar de todo menos de Mendy. Que yo cada vez que se opina mal de Mendy me caliento. Ya lo sabes. Vamos, joder, ya he tenido yo un par de broncas así un poco. Me he puesto erizo ahí, me he puesto irascible. O sea... Pero bueno, que no pasa nada, es broma, chicos. Podéis comentar lo que os salga de ahí abajo. No hay ningún problema. Yo respeto profundamente a todos. Que vengan de buen rollo y a sumar. Hombre... Para mí el Barcelona saca el 11 que tiene que sacar. Yo así os lo digo, sinceramente. Jovic trending topic. Bueno, la gente está como loca con Jovic, ¿o qué? Hazard is still not played a clásico. Jovic neither, tampoco. Vinicius is playing his 9. Ah, vale. Está diciendo que Vinicius juega su 9º clásico. ¿No? Y Hazard ninguno. Y Hazard y Jovic ninguno. O sea, claro, esto es curioso. Es curiosote. ¿Cuál es tu pronóstico, Víctor? ¿Qué tal? Muy buenas. Mi pronóstico es 1-1. Bueno, ya estamos uno ahí diciendo... Está Miguel diciendo... Ontá el Mendy. Uy. Roma 3, la Lazio 0. Derbi romano. Bueno, yo sé, se lo está llevando. ¿Será por las bajas de madridistas en Movistar? Ah, ¿están dándose de baja muchos madridistas o qué? Pero una cosa te voy a decir. La gente entonces, ¿dónde ve los partidos? Porque Movistar tiene la exclusividad, ¿no? De la Liga, Champions y tal. A ver, yo tengo Movistar por eso, más que nada. Por el curro y todo eso. Un poco de optimismo antes de empezar. Ya, tío, pero es que... Yo no estoy para vender optimismo, yo estoy para decir lo que pienso. Si estuviera para vender optimismo, pues oye, sería maravilloso, pero entraría en contra de mis principios. Es mi idea, Pero vamos, ojalá ganemos, les reventemos, les pasemos por la piedra y les ganemos 4-0. Ojalá. Ojalá, Creo que va a ser un partido muy igualado. Lo sigo diciendo. Lo sigo diciendo, pero oye, que esto es fútbol, ya ves tú, como si tuviera yo aquí una bolita de cristal. Vamos, creo que vosotros tampoco la tenéis la bolita de cristal, ninguno de nosotros. Florentino se ha quejado alguna que otra vez de la imparcialidad de los comentaristas, tanto en el básquet, con Amaya, Sabané y demás, como en el fútbol. ¿Es justificado? Sí y no. A ver. Yo creo que al final, a nivel de narración, por suerte, tienes otras alternativas. De hecho, Movistar ofrece la opción de que pongas el audio de Real Madrid Televisión. O sea, tú no te tienes por qué comer a Carlos Martínez si no te da la gana. Yo me lo como porque yo soy masoca. Y soy poco optimista. Entonces, yo por eso me pongo a Carlos Martínez, me pongo a Sabané, me pongo al Pitu,
Si tuviera bola de cristal, sería flipante el dinero en apuestas. Hombre, yo en su momento hice algo con eso, pero vamos, es broma. Nunca he apostado, no apostéis, chicos, es feo. Pero Roberto Carlos y Álvaro Benito no están en Movistar, están ahí, sí, sí. Pero vamos, Roberto Carlos yo ya no lo veo nunca. A quien veo es a Álvaro. Álvaro está tanto en el día después como también en partidos. Espera, me voy a atar los cordones un momento, ¿vale? Lo pongo aquí así. Si no os importa. Que si no me caigo de la silla andando, ¿sabes? Empieza a moverme. Carlos Martínez es del Madrid. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo que Carlos Martínez es del Madrid? ¿Cómo que es eso? No me asustes. Entonces yo llevo viendo 30 años otra cosa. Hombre, no, Carlos Martínez no es del Madrid, Carlos Martínez es del Atleti. Y antimadridista de pura cepa. Pero vamos, que no pasa nada. No logro dominar un pelo. Es que de Sabané, lo del Barça, dicen que... Ah, joder, pues Sabané el pobre entonces está llevando hostias por todos lados, pobrecito mío. Hombre, Sabané dirán que es del Madrid porque es amigo de Tavares, que jugaron juntos en Canarias, porque por otra cosa, vamos, no sé yo. Sabané jugó en el Estudiantes y... bueno, y vamos, me consta a mí que de madridista... Pero además esto me consta, o sea, me consta que no. ¿Por qué crees que Carvajal tiene tan buena prensa? Véase Manolo Lama. Pues Carvajal, evidentemente, tiene muy buena prensa, como muchos jugadores españoles dentro del Real Madrid, o futbolistas con mucha carrera, como Marcelo, jugadores que tienen una línea muy cercana según con qué periodista. Y eso le pasaba mucho a Raúl Albiol, por ejemplo. Pero claro, a Raúl Albiol también le pasaba por otras cosas. Pero vamos. En fin. Lo de Carvajal va por ahí. Falta una hora. ¿Nervioso? Pues sí, estoy un poco nervioso. Yo estoy ahora un poquito tenso. Yo veo los partidos del Real Madrid aquí y en canal oficial del Real Madrid en cable. Pues muy bien hecho. Carvajal fue muy bueno, pero viene bajando, hombre. Viene bajando... Pero bueno, mientras ahora mismo no tengamos un lateral derecho más decente, pues entre él y Lucas tienen que apañar el puesto. Es lo que hay. Ojalá Dani empiece a jugar bien, ¿eh? Ojalá y no se lesione. Si el Barça empieza lanzado para arriba y el Real Madrid defendiendo, puede ser muy peligroso porque la defensa madridista está muy verde. ¿Cómo? Que la defensa del Real Madrid está muy verde. Pero... ¿el Real Madrid no es el segundo o el equipo menos goleado de la Liga? Que alguien me lo diga, por favor. A ver, veamos. A lo mejor me he vuelto loco, ¿eh? A ver, veamos. Real Madrid. ¡Chao, chicos! Goles en contra. 21. Ah, bueno. Ah, espera. Sí. Que hasta el Sí. chico con la camiseta de Vinicius no se ve. Sí, sí. Bueno, chicos, chao. A Madrid. Qué guapa, ¿eh? Y qué bien Estoy hueles. atrasada. Estás Así muy, que- estás muy loca, pero se te quiere. Estoy como crazy. Besos. Vamos hablando. Chao. Chao de Melo. Chao, chao. Sí. ¿Tendrían que sustituir a Carvajal para el próximo curso? Pues sí, deberían. Pero vamos, que lo que ha dicho Total Love, el Real Madrid es el segundo equipo que menos goles recibe de la Liga. Para defender mal. A ver cuánto tardan en dar la primera patada a Vinicius. Pues poco va a tardar Araujo. Nacho lateral izquierdo, sí, efectivamente. Hola Rafa, ¿qué tal? Tío, ¿cómo vas? Buena noche, dale otra vez, jugando con falso 9 el mister. No me tiene muy contento la animación. Bueno, cuidado que tenemos a alguien que no está contento con el 11. Encontramos discrepancias. Estábamos aquí todos a tope. Sí, Ana Pau va al Bernabéu. Si os cuento lo de la odisea de las entradas, vamos. Joder, Rick. Eso fue una locura, macho. Pero vamos a estar. ¿Somos novios? Sí, somos novios, tío. Y nos amamos y todo eso. A ver, yo que sé, a mí quererme es un poco masoca, quererme. Pero sí me quieres, sí, sí. Lo siento, tío. Merezco tener novia. Me lo he ganado, tío. La he llegado ahí a la patata. Acaba de decir el Lobo Carrasco que con el empate el Barça saldría reforzado. Bueno, pues sí que nos sorprende esto. El Lobo Carrasco va a vender discursos de conformidad, vamos. Muchas gracias, Mixael. Gracias, que gane el mejor. O sea, a ver, yo quiero que gane el Madrid, pero me gusta la gente caballerosa y educada, tío. Así que muchísimas gracias. Ana Pau es la jefa de Quique, también. O sea, ella es mi jefa, mi empresaria, mi amor, mi novia, mi futura mujer, lo es todo.
Espero que Casemiro termine expulsado. Ya es hora que termine la protección. Pues sí, tío, ya es hora, macho. Ya es hora, Menudo asesinos, Casemiro, Joder. Sí, sí, claro, claro. Claro, que los demás no hacen entradas. Es Casemiro el que las hace, Madre mía. Sí, lo es todo, Miguel, tío, lo es todo. Yo lo único que cambiaría sería Case por Camavinga. Pues yo también, la verdad. Yo hubiera puesto a Camavinga hoy, pero bueno, como no depende de mí, pues es lo que hay. Esperemos que Casemiro saque la segadora y ya está. El empate refuerza al Madrid y más sin Benzema y Mendy. El empate no refuerza a nivel equipo a nadie. Lo que sí que hace es reforzar la liga para el Real Madrid. Es más, si el Real Madrid hoy empata, también va a ser campeón de liga. O sea, 100%. Venga, ya vamos por 50 likes, chavales. Vamos a darle like antes de que llegue mi padre y todo eso. Bueno, menudo trajín hoy. Directo con los miembros del canal, postpartido luego. Hoy va a ser un día duro, Pero bueno, con vosotros se lleva mucho mejor. Voy a echar de menos a Ana Paula, pero así con vosotros mejor. Venga, tíos. Vamos a por los 50. Si podemos ir a por los 50, genial. Ellos van a intentar vender, obviamente, aquello de, pues en fin, bueno, ya estamos aquí, nuestro fútbol ha llegado, hemos podido competir con el campeón de liga, y claro, han ganado la liga porque el Barça estaba fatal, tal. O sea, ellos van a vender ese tipo de discurso, ese tipo de historias. Hola, Jonans, ¿qué tal? ¿Quién jugará por Benzema? Como tal, nadie, aunque juega Valverde. Real Madrid juega con un 4-4-2. Valverde falso extremo para ayudar a Carvajal o falso 9. Yo creo que falso extremo. Portu al palo. Ay, me cago en todo. Qué pena. Casemiro lleva toda la temporada protegido. En todos los partidos casi lesiona a un rival. Pues sí. La verdad es que los demás no lesionan a nadie. Tu padre suele traernos suerte. Sí, suele traer. Pero vamos. Asensio debería entrar de cambio. Bueno, si el partido lo pide, entrará. Rodrigo no debería salir de titular. Las alternativas me deprimen más. Hombre, a ver. Yo qué sé. Vamos a darle un poco de mérito al chaval, que por ejemplo frente al PSG, pues fue clave en la entrada y es un jugador con calidad. Vamos a dar un poquito de fe al chico, a ver si nos hace un buen trabajo y puede hacer algo importante. Soy realista, Real Madrid, Barça, Atleti y Sevilla quedará la clasificación. Pues muy probablemente. ¿Quién es tu padre, Quique? Mi padre es mi padre. Se llama como yo, Enrique, también. Y fue, pues, las dos personas claves que me concibieron. Y estará en el directo. Con los miembros del canal, Carlos, Leo, J. Martins, le podréis ver. Son, recordad, miembros oro y plata están en los directos con nosotros. Que Rodrigo canse a Jordi Alba y después entre Asensio a cargar la pierna a gusto. Pues muy buena lectura, macho. Totalmente de acuerdo. Casemiro juega por el equipo y por la victoria como cualquier medio que quiera ganar, nos preguntan. Hombre, pues sí, ¿no? No sé. Casemiro entra para competir, que es lo que tiene que hacer. Ojo, Edu pasa. Uy, Edu pasa. Edu pasa casi. Edu Posa, su padre es Enrique Cerezo. A ver, yo no tengo nada en contra de Enrique Cerezo, pero mi padre y Enrique Cerezo están a las antípodas, Edu, Edu, que te mando un strike, amigo mío. Buena respuesta, gracias, Nelida Vaca. No era pregunta. Ah, vale, era afirmación. Vale, es que como he visto, tío, por ahí una interrogación, pues me he liado. Tengo información sobre Bale. Pues venga, David, cuéntame. ¿Qué información tienes? Cuéntanos. Venga, dinos cosas. El salvador del Real Madrid será Courtois. Pues venga, pues con tal de que nos salve de la desgracia y del apocalipsis, pues mira, bienvenido sea. A ver. Bueno, la gente a ver cómo respira. Vamos a ver. Bueno, medalla de plata en el Mundial Indoor de Atletismo. Enhorabuena. Enhorabuena para los chicos, Segunda medalla después del oro de Mariano García. Guay. Bueno, chicos, el otro día alguien me preguntaba que, oye, ¿te gustaría trabajar en Real Madrid Televisión, Quique? A lo que yo dije, no doy para el nivel. No doy. Aroa García, si no pone hoy a Valverde y Rodrigo, se estaría diciendo que Carleto no rota, que siempre los mismos. El caso es no estar nunca de acuerdo. Qué cansitud la de algunos. Oye, pues la verdad, Aroa, yo estoy muy contento con que veamos a Valverde. Si lo dices, en este caso, aquí en este foro,
yo te tengo que decir que estoy muy contento y la mayoría estamos contentos con el 11. Ahora bien, podrá pasar lo que pase. ¿En qué canal está tu padre? Pues en Madridismo al Día TV, en el mismo que el mío. No me hace competencia. Mi padre no hace un canal para competir conmigo, gracias a Dios, porque probablemente me quitaría muchos suscriptores. Ya os lo digo. Tiene bastante más talento que yo. Molestias en la espalda. Bueno, pues que se recupere. Mucho ánimo a Gareth Bale. Me hacen gracia los medios catalanes que venden la posible victoria del Barça en el Bernabéu, como la remontada en la Liga cuando se pondrían a 12. Bueno, se pondrían a 12 y si ganan al Rayo, a 9. Aún así, me parece ventaja suficiente. Quique, ¿quién te da más miedo? ¿Ferran, Dembélé o Aubameyang? Dembélé. Enhorabuena a los del 4x400, qué sorpresa. Enhorabuena. Enhorabuena porque es un meritazo ganar un mundial, aunque sea indoor, que tiene menos valor obviamente. Eso os lo puede comentar mejor mi amigo Miguel Ángel Díaz. Pero tiene mucho mérito, mucho mérito. Rodrigo jugó 1500 minutos y Asensio 1600. O sea que hay una equidad de minutos, Lo que dice Leo, fijaos. 1500 minutos Rodrigo, 1600 Asensio. Y es verdad que cada uno de ellos, y no me parece malo, tiene sus características propias, Asensio es un jugador muy diferente a Rodrigo, y Rodrigo es muy diferente a Asensio, obviamente. Y es un jugador que busca más Rodrigo la velocidad, el toque y el movimiento, Asensio más el golpeo de fuera, el último pase. Bueno, son jugadores distintos. Correcto, Leo. Bien leído lo de Riqui Puig. Felizmente no juega. Sería un terrible problema la presencia de nuestro querido amigo Riqui Puig. Bueno, agua de estajo. Hoy voy a necesitar agua a tope. Voy a necesitar mucha agua. Joder, la verdad, me empiezan a venir los nervios dentro del cuerpo. Riqui Puig, qué crack. Joder, Riqui Puig, amigo mío, pobrecito. Yo creo que deberíamos hacer un... ¿Qué os parece? ¿Hacemos una porra? Una porrita, ¿no? Antes de terminar. Una porrita. ¿Qué os parece? Venga, vamos a hacer una porra para el partido. Va, venga. Yo voy a seguir diciendo lo mismo, Yo me mantengo, no os enfadéis conmigo, de verdad. Yo sigo diciendo 1-1. Quiero ver todos vuestros resultados. Venga, va, a mojarse. Y luego en el postpartido será sobre las 11:30. Más o menos, 11:30, ¿vale? Entonces, a ver si alguno acertamos. Seguro que alguno acertamos. Eh, 1-3, sorry. Joder, Fran. Uf. Fran Pontés va escéptico, 2-1 como en la ida. 2-1 Fernando, David, perdón. Yo estoy más contento porque no juegue Abde. Segundo mejor extremo de la historia después de Amunique. Buena lectura también. Habrán 3 goles, no digo más. Bueno, Leo, eso Leo es mojarse a medias, Eso habrá 3 goles. Bueno, 2-1. La mayoría apostéis por 2-1. Venga, va. ¿Alguien más se anima? Porrita. En Madridismo al Día TV. Va. Vamos. Ya os lo digo, yo es que no lo veo claro del todo. Y eso que el 11 me mola. Creo que será 3-1 a favor del Madrid, nos dice Jonas. Bien. Ojalá el Farsa tenga otra victoria moral, 3-1. Total Love, con bastante confianza. Para sus intereses, 0-5. Bueno. Vale, me mojo, 1-2. Pues nada, gana el Barça 1-2. Pues nada, ahí está. Oye, 2-1. Cuidado. A ver, 2-1 o 1-2. A mí no me líes, A mí no me líes. En 800 hemos ganado medallas con Reina o Olmedo. Pues sí, hemos ganado con todo tipo de gente. 1-0 para el Barça, dice Prodigio. Bueno, pues tenemos un poco de todo, chicos. A ver qué es lo que pasa. Recordar, ¿vale? Que vamos a estar en directo en el postpartido, ¿de acuerdo? A partir de las 11:30 más o menos. Dependiendo de lo que dé un poquito la resaca, preparar todo del partido, ¿vale? Pues a las 11:30 os espero, ¿de acuerdo? Estaros atentos al canal porque a las 11:30 me gustaría que estéis ahí, ¿vale, chicos? Ojalá ganemos el clásico, ojalá consigamos una victoria, que de conseguirse lo que hace es
confirmar la Liga para el Real Madrid. Un empate yo creo que prácticamente también la confirma, pero un triunfo 100%. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado, a los nuevos veteranos, noveles, a todos los que habéis estado en el directo del canal. Y nos vemos en unas horitas con el post partido. Como siempre, muchas gracias a todos y ¡Hala Madrid, tíos! Chao, 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 chao.